Te voy a contar algo que todavía me cuesta entender y te pido que no me juzgues. Porque una cosa es imaginar cómo reaccionarías si te pasara algo así y otra muy distinta es vivirlo. Todo empezó el sábado hace 3 semanas. Laura no volvió a casa. No fue un accidente, ni un secuestro, ni nada de eso. Fue voluntario. Se fue por la noche con una excusa tan tonta que al día siguiente ya no tenía sentido. Me dijo que salía a cenar con su prima Silvia, que estaban con ganas de ponerse al día, y que no me esperara despierto. Yo estaba medio enganchado a un videojuego nuevo con unos amigos, así que le dije, vale, pásalo bien. Y eso fue todo. Un beso rápido y se fue. Pero no volvió. A la 1 de la mañana no respondía. A las 2, nada. A las 3 apagué la consola, me senté en el sofá y empecé a ponerme nervioso. Nunca había hecho eso. Nunca. Laura es de las que se queda dormida en el metro si se pasa de 2 copas, pero siempre vuelve. O al menos avisa. A las 4 le escribí a su prima. ¿Está Laura contigo? Silvia me respondió con un ¿cómo que conmigo? Yo estoy en casa, sola, desde las 10. Y ahí se me heló la sangre. No llamé a la policía. No soy idiota. Lo primero que hice fue intentar calmarme. Pensé que quizás se había ido con alguna amiga, que no quiso preocuparme. Me duché, me vestí y salí a buscarla. Recorrí medio Madrid. Fui por las zonas donde solíamos salir. Llamé a todas sus amigas. Nadie sabía nada. A las 6:30 de la mañana me rendí y volví a casa. Me senté en la cocina, en silencio, con el móvil en la mano. No podía ni pensar. A las 7:15 sonó la puerta. Era ella. Laura. Entró como si nada, con el abrigo mal puesto, el pelo recogido a lo loco, sin maquillaje, y los ojos muy abiertos. Me miró y lo primero que dijo fue: ¿Estás despierto? No supe qué decir. Solo la miré. Ella dejó el bolso en la mesa, se quitó el abrigo y se sirvió un vaso de agua. Con toda la calma del mundo. Y entonces me lo soltó, como si fuera algo sin importancia. Me quedé a dormir en casa de Ana. Estábamos tomando vino y se nos hizo tarde. Ana. Otra amiga que no contesta los mensajes. Otra mentira más. Pero en ese momento no dije nada. No monté una escena. No grité. Solo le dije vale y me fui al baño. Cerré la puerta con llave y vomité. No por lo que imaginaba, sino por lo que ya sabía. Porque aunque no tenía pruebas, ni fotos, ni mensajes, algo dentro de mí me lo gritaba, esto no era una noche cualquiera. Algo se había roto. Y yo estaba a punto de averiguar qué. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá, sin televisión, sin móvil, sin distracciones. Laura se metió en la cama como si nada, sin preguntarme cómo estaba, sin notar que estaba temblando por dentro. No se molestó en justificarse más. No intentó explicarme detalles, ni contarme qué habían hecho con Ana, ni por qué su prima había dicho otra cosa. Nada. Como si todo ya estuviera decidido. Como si yo fuera un mueble que no necesita explicaciones. A la mañana siguiente, entré a la habitación sin hacer ruido. Ella seguía durmiendo, boca abajo, tapada hasta los hombros, con esa respiración tranquila que siempre me había parecido bonita. Me senté en la silla del escritorio y la miré. No había nada en su postura que delatara culpa o preocupación. Dormía como quien sabe que nada va a pasar. Ni una nota en la mesa, ni un mensaje nocturno, ni un intento de arreglarlo. Solo sueño. Y eso fue lo que más me dolió. Que ella pudiera dormir después de dejarme toda la noche esperándola sin saber dónde estaba. Cuando se despertó, fingí estar ocupado con el portátil.
No dijo nada. Ni buenos días, ni una disculpa, ni siquiera una mirada. Fue al baño, se duchó rápido y salió con el pelo mojado, como si fuera un lunes cualquiera. Se vistió para ir a trabajar y me preguntó si quería café. Le dije que no. Solo eso, no. Me miró un segundo, como si esperara una discusión, pero al ver que no llegaba, se giró y siguió como si nada. La escuché mover la taza, abrir la nevera, y salir de casa con un nos vemos luego que sonó más falso que todo lo anterior. Esperé a escuchar el ascensor, luego bajé al garaje y confirmé lo que ya imaginaba, su coche no estaba. No era imposible que hubiera ido al trabajo, claro, pero en ese momento empecé a darme cuenta de que ya no creía en lo que decía. No había pruebas, no tenía fotos, ni mensajes, ni testigos, pero mi confianza ya no existía. Y eso, cuando llevas años creyendo que conoces a alguien, es como despertarte un día en un sitio que no reconoces. No fui a trabajar. Llamé a uno de mis socios y le dije que tenía algo personal urgente, que no iba a poder estar en la obra. Me pidió detalles, pero no los di. Me limité a decir que necesitaba el día. Luego apagué el móvil, me serví un café frío que había quedado de la noche anterior, y me senté en la cocina con la cabeza hecha un caos. No pensaba espiarla. Nunca había sido ese tipo de persona. Pero algo me decía que esto no era un error puntual, ni una confusión, ni una noche tonta. Había un patrón, una rutina nueva que no conocía, una distancia que había empezado a notarse desde hacía semanas. Recordé que la semana pasada también había salido entre semana, a tomar algo con una compañera del trabajo que se iba de la empresa. Esa noche volvió tarde, y se metió en la cama sin decirme casi nada. Y luego me acordé de otra, cuando me dijo que tenía una reunión un sábado por la mañana. Una reunión que no aparecía en su calendario del trabajo, que normalmente comparte conmigo. Empecé a escribir en un cuaderno. No para delatarla, sino para ver si todo encajaba. Fecha, excusa, hora de regreso, cambios de comportamiento. Anoté 5 ocasiones en el último mes que no tenían explicación clara. Nunca me había parado a pensarlo así, en frío. Siempre había confiado en ella, incluso cuando otras personas me contaban historias de infidelidades, yo pensaba que Laura no era así. Que nosotros éramos diferentes. Que no nos escondíamos cosas. Pero ahora tenía una lista que decía lo contrario. Decidí hablar con Ana, su amiga, esa misma tarde. No le dije nada por mensaje. Me presenté en su casa sin avisar. Ella me recibió con cara de sorpresa, como si no se esperara una visita mía, lo cual era lógico. Le pedí que me dijera la verdad, que no quería escándalos ni gritos, solo la verdad. Le pregunté directamente, ¿Laura estuvo contigo esa noche? Ana se puso tensa. Bajó la mirada. Y ahí ya supe la respuesta. Tardó unos segundos en contestar, pero al final lo hizo. No. No estuvo conmigo, me dijo, sin rodeos. Le agradecí la sinceridad. No le hice más preguntas. No me interesaba que me cubriera, ni que me dijera lo que pensaba que yo quería oír. Solo necesitaba confirmar que algo no encajaba. Me fui de su casa sin decirle a Laura que la había visitado. No tenía sentido. Si se lo decía, empezaría a justificarse, a inventar alguna excusa más elaborada. Y yo no quería una historia nueva. Quería saber qué había pasado. Quería entender por qué. Esa noche, cuando volvió del trabajo, la esperé en el salón. Estaba tranquilo. Demasiado. Me miró raro, como si notara algo distinto en mí. Me preguntó cómo había ido mi día. Le dije que bien. Luego se sentó frente a mí y empezó a hablarme de su jornada, del jefe nuevo, de una compañera que se va a casar. Yo solo escuchaba, sin interrumpir, sin opinar. En un momento dado,
se dio cuenta. ¿Te pasa algo? Le dije que no. Me encogí de hombros. Y ahí fue cuando vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, nerviosismo. No por lo que yo había dicho, sino por lo que no decía. Porque sabía que algo había cambiado en mí. Porque hasta ese momento siempre le había creído todo. Siempre. Y ahora ya no. Esa noche dormimos en la misma cama, pero con 1 metro de distancia entre los cuerpos. No me tocó, no me abrazó. Se giró hacia su lado y apagó la luz. Yo me quedé mirando al techo, sin saber cómo se reconstruye algo que no sabías que estaba roto. Y en silencio, empecé a planear qué iba a hacer. No sé en qué momento exacto decidí que tenía que enfrentarla, pero recuerdo perfectamente cómo me sentía esa mañana, una mezcla rara de cansancio, rabia contenida y una especie de claridad que aparece cuando ya no te queda nada que perder. No era la claridad dramática de las películas, era más parecida a la sensación de cuando has estado evitando arreglar algo de casa durante meses y un día, sin motivo, te dices que lo vas a solucionar ahora mismo. Así estaba yo, pero con mi matrimonio. Me levanté antes que ella, preparé café sin ganas, me senté en la cocina y me quedé mirando la puerta por la que iba a aparecer en cualquier momento. Cuando entró, con esa cara de sueño que siempre había asociado a algo tierno, me di cuenta de que ahora esa misma imagen me generaba un nudo en el estómago. Ella me saludó como si nada hubiera pasado. Ni rastro de incomodidad. Empezó a contarme algo sobre un correo del trabajo, algo que sonaba aburrido y automático, y yo la miraba sin interrumpirla. Dejó de hablar de golpe, como si hubiera chocado con una pared invisible, y me preguntó qué me pasaba. No levanté la voz ni hice ningún gesto brusco. Solo dije su nombre y esperé a que se sentara. Cuando lo hizo, me apoyé en la mesa, entrelacé las manos y le pedí que me dijera la verdad acerca de la noche que no volvió a casa. La pregunta salió limpia, sin adornos, y por primera vez desde que todo había empezado, vi cómo su expresión cambiaba con rapidez. No fue sorpresa, fue algo más parecido a alerta, como si su cabeza estuviera buscando una versión plausible de lo que quería que creyera. Me respondió demasiado rápido. Me dijo que ya me lo había contado, que había dormido en casa de Ana porque habían tomado vino y se les hizo tarde. Le dije que ya sabía que no era cierto. No dije cómo lo sabía. No mencioné a Ana, ni mi visita a su casa, ni la conversación incómoda en la que ella había evitado mirarme a los ojos. Solo repetí que sabía que no era cierto. Esa fue la primera grieta real. Laura no se enfadó, como yo habría esperado. No se puso a la defensiva ni intentó controlar la conversación. Lo que hizo fue quedarse en silencio, cerrar la boca un instante, bajar la mirada y luego volver a mirarme como si buscara en mí una respuesta que no tenía intención de darle. Luego preguntó, casi molesta, si había estado espiándola. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque me parecía absurdo que lo primero que pensara fuera eso, como si la única manera de descubrir una mentira fuera siguiéndola o revisando sus cosas. Le dije que no necesitaba espiarla para saber que algo no encajaba. Ella se cruzó de brazos, un gesto que siempre había usado cuando quería cerrar un tema. No funcionó esta vez. Le pedí que hablara conmigo como cuando éramos sinceros de verdad, como cuando los dos creíamos que nuestra relación era un lugar seguro. Ella respondió que lo seguía siendo. Le dije que no podía hacerlo si ella desaparecía una noche entera sin avisar, con una excusa que no se sostenía. No le grité ni levanté la voz, pero ella empezó a alterarse, como si el simple hecho de que yo no estuviera comprando su versión la estuviera descolocando. Intentó volver a la historia inicial, pero ya no la decía igual, y cada frase parecía un parche sobre otro parche. En un momento dado, se levantó de la silla y se fue al salón. La seguí, no para presionarla, sino porque no iba a permitir que huyera de la conversación. Ella me dijo que la estaba agobiando.
Le dije que la situación era agobiante por sí sola y que lo único que estaba pidiendo era claridad. Fue ahí cuando soltó una frase que todavía recuerdo palabra por palabra: no estoy haciendo nada malo, solo necesito espacio. Y cuando lo dijo, supe que era mentira. La gente no pide espacio después de 12 horas sin aparecer, mintiendo sobre dónde estuvo y sin preocuparse por la persona con la que comparte la vida. La gente pide espacio cuando ya está en otro sitio, con otra persona o en otra historia que no me incluía. Me acerqué despacio y me apoyé en el marco de la puerta. Le dije que no iba a moverme de ahí hasta que me dijera la verdad. Ella empezó a respirar más rápido. Caminó de un lado a otro del salón con inseguridad, se tocó el pelo varias veces, se detuvo como si estuviera a punto de hablar, pero no salía nada coherente. Yo esperaba. Mi silencio la estaba poniendo más nerviosa que cualquier grito. Me di cuenta de que durante años yo había sido demasiado blando, demasiado paciente, demasiado dispuesto a dar segundas oportunidades incluso cuando no hacían falta. Ahora ella se encontraba con una versión mía que no conocía, una versión que quería respuestas. En un momento dado empezó a llorar. No fue un llanto suave ni triste, fue un llanto frustrado, como el de quien no quiere admitir algo que sabe que no tiene escapatoria. Me pidió que no hiciera un drama, y esa frase me atravesó de mala manera. Le dije que no estaba haciendo ningún drama, que simplemente quería la verdad. Que si había pasado algo, lo dijera. Que si había conocido a alguien, lo dijera. Que si ya no quería estar conmigo, lo dijera. Que no quería vivir en una casa donde las mentiras empezaran a ser parte del día a día. Ella negó con la cabeza una y otra vez, pero sin decir palabras concretas, solo un gesto repetitivo, como si esa fuera su defensa principal. Cuando por fin habló, lo hizo bajando la voz. Me dijo que no era lo que yo creía. Le pedí que me dijera entonces qué creía yo. Se quedó quieta y después de un rato me confesó que había estado saliendo algunas noches con personas del trabajo, que no me lo había contado porque pensaba que yo me iba a enfadar. Le pregunté cuántas veces había salido así. Me dijo que pocas. Luego le pedí que definiera pocas y entonces bajó aún más la mirada, lo cual ya era una respuesta en sí misma. Le dije que entendía que quisiera tener vida social, que no tenía nada en contra de eso, pero que desaparecer una noche entera sin avisar no era vida social, era otra cosa. No me contestó. Fue entonces cuando la conversación se volvió más tensa. Ella levantó la voz por primera vez. Me dijo que era injusto, que estaba exagerando, que yo no tenía derecho a controlarla. Le respondí que no quería controlarla, que lo que quería era entender qué estaba ocurriendo. Me gritó que no quería hablar más. Le dije que no se trataba de lo que quería hablar o no, sino de que ya habíamos llegado a un punto en el que el silencio era peor que cualquier discusión. Ella golpeó la mesa con la mano y dijo que estaba cansada, que no quería seguir justificándose. Yo me acerqué un poco más, sin gritar, sin gestos bruscos, y le dije que no estaba pidiendo justificaciones, que estaba pidiendo respeto. Ella se derrumbó en el sofá, con las manos en la cara. Me quedé de pie, respirando despacio, sin moverme. En ese momento, el ambiente en la casa era tan tenso que casi podía notarlo en el aire, pero era una tensión real, sin adornos, sin teatralidad. La tensión incómoda de dos personas que saben que están a un paso de descubrir algo que va a cambiarlo todo. Me dijo finalmente que no estaba con nadie, pero lo dijo con una inseguridad tan grande que parecía un susurro gastado. Le pregunté por qué entonces había mentido sobre Ana, por qué había vuelto a casa a las 7 de la mañana sin avisar, por qué había salido tantas veces sin decir nada. Ella empezó a dar explicaciones vagas, incompletas, como si estuviera intentando evitar la parte concreta de la historia. Y ahí me di cuenta de algo clave: no quería decirme la verdad porque la verdad no me incluía. No necesitaba pruebas. No necesitaba ver nada con mis propios ojos.
Ella estaba luchando por mantener una versión que yo no estaba dispuesto a aceptar, y cada palabra suya la hundía más. Cuando ya no le quedaban excusas, cuando ya no tenía más frases para esconderse, se quedó callada, completamente inmóvil. Yo seguí mirándola sin rabia, pero con una firmeza que nunca antes había tenido. Le dije que la verdad iba a salir igual, que prefería que viniera de ella. Ella se quedó mirando el suelo, respirando de forma irregular, y supe que estaba a punto de decirlo, aunque todavía no formara las palabras. Y aunque no lo dijo ese día, lo dijo todo con su silencio. No hizo falta que lo dijera con palabras. La forma en que no me miraba, cómo se cubría la cara cuando hablaba, cómo evitaba responder directamente a lo que preguntaba. Todo estaba ahí. No era necesario que pronunciara la frase que estaba intentando evitar. Yo ya lo sabía. Me quedé con esa sensación en el cuerpo durante el resto del día. Un cansancio raro, más emocional que físico, como si me hubieran estado golpeando con verdades durante horas. No dije nada más. Ella tampoco. Se quedó en el sofá con la cara hundida en las manos. Yo me levanté, cogí las llaves, salí de casa y caminé sin dirección concreta durante más de una hora. No pensaba, no analizaba, no proyectaba. Solo necesitaba estar lejos de ese silencio que lo decía todo. Esa misma noche decidí que no iba a esperar a que ella me lo confirmara. Ya no me hacía falta. Tenía la decisión tomada. Pero no iba a irme así como así, sin hacer nada. No por venganza, sino porque no me parecía justo que ella se saliera con la suya como si nada, como si esto fuera simplemente una crisis de pareja, un malentendido, un problema menor. Lo que había hecho tenía consecuencias, y si ella no iba a asumirlas, yo iba a asegurarlo por mi cuenta. No quería destruirla, pero tampoco iba a dejar que me dejara como el tipo ingenuo que no se entera de nada. Me merecía saber exactamente qué había pasado, con quién, desde cuándo, cómo lo había hecho para esconderlo, qué había dicho de mí, si me había ridiculizado. Todo eso. Lo necesitaba no para castigarla, sino para poder mirar hacia adelante sin quedarme con la duda permanente. Al día siguiente me levanté temprano. Ella ya no estaba. Había salido antes que yo, como si lo de ayer no hubiera ocurrido. Me dejó un mensaje en la mesa con un tenemos que hablar esta noche escrito en mayúsculas. Ni siquiera lo toqué. Lo dejé ahí como recordatorio de que todo lo que venía después no era por impulso, sino por decisión fría. Llamé a un tipo que conocía desde hace años, un viejo contacto que trabajaba como investigador privado. No es el tipo de persona que recomendarías abiertamente, pero hace el trabajo bien y sin preguntas. Le conté todo tal como estaba ocurriendo, sin adornos ni explicaciones largas. Le dije que no quería teorías, ni sospechas, ni suposiciones. Le pedí pruebas concretas. Fechas. Nombres. Lugares. Quería saber si había alguien más, y si era así, quién era. Me dijo que necesitaba unos días. Le dije que no había prisa, pero que lo necesitaba todo, sin filtros. Mientras tanto, empecé a preparar lo que sería el siguiente paso. Cambié la contraseña de la cuenta bancaria compartida, cerré el acceso desde su móvil, transferí una parte del dinero a una cuenta solo mía, no para esconderlo sino para protegerme. También hablé con el abogado que me había llevado un tema laboral años atrás. Le pedí una cita urgente y le expliqué que necesitaba asesoramiento sobre separación de bienes y proceso de divorcio. No sabía si iba a llegar hasta ese punto, pero quería tener todo listo. El abogado fue claro, si había infidelidad y tenía pruebas, podía evitar una parte del reparto económico. No me interesaba quitarle nada. Me interesaba que no viniera después a jugar el papel de víctima, a decir que esto era un simple desgaste mutuo. Yo no había hecho nada. Ella sí. Esa noche llegó a casa más tarde de lo habitual.
Me preguntó si había leído la nota. Le dije que sí. Me pidió que habláramos. Le dije que por supuesto. Se sentó frente a mí en el comedor, como si estuviéramos en una reunión de trabajo. Su voz sonaba distinta, más suave, más medida, como si hubiera ensayado cada palabra. Dijo que llevaba semanas sintiéndose confundida, que había estado atravesando una crisis personal, que no sabía exactamente qué quería, que no estaba segura de nuestra relación. Le pregunté si había estado con otra persona. Dijo que eso no era lo importante ahora. Le pregunté otra vez. Esta vez no respondió. Le pregunté si me había mentido esa noche en la que no volvió a casa. Dijo que no lo recordaba bien, que había tomado mucho vino. Le pregunté si me estaba tratando de imbécil. Entonces se calló. La conversación no fue una explosión, fue una caída lenta, inevitable. Ella fue admitiendo pequeñas cosas, nunca todo junto, siempre en partes, como si con cada detalle que soltaba se quitara una piedra del bolsillo. Admitió que había conocido a alguien del trabajo, que habían empezado hablando por WhatsApp, que se veían a veces después de la oficina, que se tomaban algo, que una vez se besaron, que una vez durmió en su casa, pero que no pasó nada. Todo eso lo dijo en menos de 10 minutos. Cada frase era una versión editada de algo que seguramente era peor. Me limité a escuchar. No hice ninguna pregunta. No interrumpí. Solo tomé nota mental de cada contradicción. Cuando terminó, me miró como esperando que yo dijera algo que lo solucionara todo. Que le dijera que lo entendía, que la perdonaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero no le dije nada de eso. Le dije que todo eso que me había contado, aunque fuera solo la mitad de la historia, era suficiente para terminar lo que teníamos. Ella se puso nerviosa. Me preguntó si ya estaba decidido. Le dije que sí. Me pidió que lo pensara mejor. Le dije que ya lo había pensado. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no, que yo no necesitaba a otra persona para querer estar solo. Me preguntó si quería irnos a terapia. Le dije que no tenía sentido ir a terapia con alguien que me había mentido con tanta tranquilidad. Después se puso a llorar. Esta vez no era frustración. Era miedo. Miedo de perder lo que tenía, miedo de que no le saliera bien el plan, miedo de que yo no fuera el tipo dócil que ella creía. Me pidió una oportunidad. Le dije que no era un error, que había sido una serie de decisiones, una tras otra. Me dijo que no sabía por qué lo había hecho. Le respondí que eso ya no me importaba. Me preguntó si ya estaba todo perdido. Le dije que sí. Y cuando intentó acercarse para tocarme la mano, me levanté y fui a dormir al sofá. Ella se quedó sola en la mesa, llorando. Yo dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo. La mañana siguiente fue igual de silenciosa que la anterior, pero con un tipo de tensión completamente diferente. Esta vez, no había espacio para excusas ni frases suaves. Ella sabía lo que venía y yo también. El ambiente era seco, casi mecánico. Se movía por la casa como alguien que intenta no molestar, como si le preocupara que yo reaccionara de una forma que ya no iba a tener. No hubo reproches, ni súplicas, ni discursos. Solo se preparó su café en silencio y evitó cruzarse conmigo. Me bastó con eso para confirmar que lo que dije la noche anterior había tenido efecto. Y aunque parezca raro, no sentí satisfacción. No se trataba de ganar una discusión ni de hacerla sentir culpable. Se trataba de que supiera que todo había cambiado y que lo que venía después no iba a ser bonito ni cómodo. Ese mismo día recibí el primer informe del investigador. Había sido más rápido de lo que pensaba. Me envió fotos, horarios, ubicaciones, capturas de pantalla de redes sociales que ella creía que no dejaban rastro. Todo perfectamente ordenado en una carpeta digital que no necesitaba explicaciones.
Ella llevaba 3 meses viéndose con un tipo del trabajo, alguien que ya había tenido problemas en su empresa anterior por relaciones con compañeras. No solo salían a tomar algo. Había registros de entradas a hoteles de paso, mensajes con contenido explícito, referencias a mí como si fuera un estorbo. Había frases que me dejaron helado, no por lo que decían, sino por la forma en que las decía. Hablaban de mí como si fuera una figura decorativa. Una de esas frases decía que conmigo todo era predecible, seguro, pero aburrido. Eso era lo que yo significaba para ella mientras seguía compartiendo cama, gastos, cenas y conversaciones fingidas. No me lo tomé como una traición romántica. Me lo tomé como un desprecio personal. Y eso sí que no lo iba a dejar pasar. No soy de los que gritan ni arman escándalos. Nunca lo he sido. Pero tengo una forma muy clara de marcar los límites. Y ese día, después de repasar el informe completo, supe exactamente cómo iba a hacerlo. Empecé con lo legal. Me reuní otra vez con el abogado y le entregué todo el material. Me explicó que con eso podía iniciar un proceso de divorcio con separación completa de bienes y que en caso de disputa, ella no iba a tener mucho margen de negociación. Le pedí que preparara los papeles para presentarlos esa misma semana. No tenía intención de alargar esto más de lo necesario. Me preguntó si quería incluir una demanda por daño moral. Le dije que no. Lo que me interesaba no era un castigo económico, sino otra cosa. Después, empecé a hacer las llamadas. Primero a mis padres. Les expliqué que las cosas con Laura estaban terminadas, que había pasado algo grave y que iba a salir de esa relación cuanto antes. No les di detalles. Solo les pedí que no la llamaran, que no se metieran. Lo entendieron sin necesidad de más explicaciones. Luego llamé a su madre. No porque quisiera contarle nada, sino porque sabía que tarde o temprano Laura iba a presentarse con su versión de los hechos. Le dije que íbamos a separarnos, que ya no tenía sentido fingir nada, y que le agradecería que no intentara convencerme de lo contrario. Su madre fue educada, incluso amable, pero ya notaba el tono incómodo de quien empieza a imaginar que algo serio había pasado. No me pidió explicaciones. Solo dijo que lamentaba escuchar eso y colgó rápido. La parte que más planeé fue el cierre de la historia en su entorno. Sabía que ella había mantenido todo esto en secreto, que solo una de sus amigas estaba al tanto del asunto. La misma que salía en las capturas del informe, comentando lo divertido que era tener un amante sin que el marido se enterara. Yo no necesitaba venganza. Necesitaba visibilidad. Así que imprimí una parte del informe, con las pruebas justas, sin detalles escabrosos, pero lo bastante claras como para dejar fuera cualquier duda. No lo envié a todos. No era un circo. Solo a su jefe directo y a la dirección de recursos humanos de su empresa, junto con una carta breve y respetuosa donde explicaba que entendía que era un tema personal, pero que consideraba necesario dejar constancia de lo que había estado ocurriendo dentro del ámbito laboral. No tenía intención de perjudicarla laboralmente, pero tampoco pensaba protegerla mientras ella hacía lo que quería sin medir consecuencias. Cuando volví a casa esa tarde, ella estaba en la cocina. Me miró como si quisiera hablar, pero no dije nada. Me senté, comí algo rápido, y luego le dije que ya tenía los papeles listos. Su cara cambió por completo. Me preguntó si era definitivo. Le respondí que sí. Me pidió que lo pensara un poco más. Le dije que ya lo había pensado todo. Me pidió ver el informe. Se lo mostré. No dijo ni una palabra durante los 5 minutos que estuvo mirando las fotos y los mensajes. Cuando terminó, dejó el móvil en la mesa, se levantó y se fue al baño. Escuché cómo cerraba la puerta, cómo abría el grifo. No lloraba. No gritaba. Solo se quedaba ahí, callada,
como si no supiera qué hacer con lo que acababa de ver. Esa noche dormí en el sofá otra vez. No porque me doliera la situación, sino porque ya no tenía sentido compartir un espacio que no significaba nada. Ella se fue temprano por la mañana y no dejó ninguna nota. Yo me quedé en casa haciendo las maletas. No pensaba quedarme en ese piso ni un día más después de entregar los papeles. Tenía todo preparado para mudarme a un piso temporal que había alquilado por 3 meses. Tiempo suficiente para reorganizar mi vida sin ella. Cuando volví a verla, fue una semana después, en la oficina del abogado. Llegó puntual, vestida de forma neutral, con el mismo gesto que había tenido las últimas veces, cansada, derrotada, pero sin dar muestras de querer reparar nada. Firmó los documentos sin discutir ninguna cláusula. Le ofrecí dejarle el coche durante 6 meses más mientras se organizaba, aunque ya no me interesaba lo que hiciera con su vida. Me agradeció en voz baja. No hubo abrazos, ni escenas, ni recuerdos. Solo papeles y silencio. Al salir del edificio, respiré hondo, como si estuviera cambiando de ciudad, aunque seguía en el mismo barrio. Todo lo que había armado durante años se había desmontado en un mes, pero no quedaba rencor. Solo una sensación rara de vacío bien merecido. Había hecho lo que tenía que hacer. No me debía nada a mí mismo. El día que me mudé fue extraño, no porque me costara dejar ese piso, sino porque al cerrar la puerta supe que no me iba a llevar nada emocional conmigo. Dejé atrás los muebles que habíamos elegido juntos, los cuadros que ella colgó en la pared, la cafetera que compramos cuando aún pensábamos que el futuro iba a ser algo en común. No empaqué nada simbólico. Me llevé lo esencial, ropa, ordenador, papeles, algo de menaje. Nada más. No lo hice por despecho, lo hice porque entendí que quedarme con cosas que ya no significaban nada solo me iba a hacer más lento el proceso de empezar otra vez. Cuando llegué al nuevo piso, un tercero sin ascensor, pequeño y con olor a pintura fresca, supe que no me esperaba ninguna revelación ni un comienzo mágico. Solo era un sitio temporal, un espacio neutro desde donde poder pensar sin tener que escuchar sus pasos ni verla pasar por el pasillo fingiendo normalidad. La primera semana fue extraña pero necesaria. No había ruido, no había horarios compartidos, no tenía que avisar a nadie de a qué hora volvía, ni explicar que iba a cenar. Comía lo que quería, me acostaba a la hora que me daba la gana, y no tenía que soportar silencios incómodos disfrazados de rutina. Me dediqué a ordenar mi agenda de trabajo, a cerrar los últimos detalles con el abogado, y a responder algunos mensajes de amigos que empezaban a sospechar que algo había pasado. No entré en detalles con nadie. No porque me avergonzara lo ocurrido, sino porque ya no quería repetir la historia. Cada vez que se la contaba a alguien, revivía cosas que ya había procesado. Así que empecé a decir solo lo básico: nos separamos, hubo una infidelidad, estoy bien, no necesito ayuda. El único encuentro que tuve con ella después de la firma fue un día que me llamó para decirme que necesitaba recoger unas cosas suyas que estaban en una caja que había dejado olvidada en el trastero. Le dije que pasara cuando quisiera, que yo no estaría, que dejara las llaves en el buzón cuando terminara. No la volví a ver. No volvió a escribir. No dejó ninguna carta ni mensaje final. Y eso fue probablemente lo más honesto que hizo en todo el proceso. Al menos tuvo la decencia de no fingir que todavía quedaba algo que salvar. Pasó un mes sin novedades. Empecé a dormir mejor, a trabajar con más concentración, a recuperar una parte de mí que llevaba meses apagada. No me refiero a felicidad, porque esa palabra me parece exagerada para ese momento, pero sí a una estabilidad que hacía tiempo que no sentía. Había dejado de pensar en ella cada vez que escuchaba su tono de mensaje, ya no esperaba explicaciones que no iban a llegar, y tampoco tenía que fingir interés en una relación que se había convertido en una costumbre vacía. No me sentía liberado ni más fuerte, simplemente me sentía en paz.
Y eso ya era suficiente. Un viernes por la noche, después de cenar solo en el salón, recibí un mensaje suyo. El número no estaba bloqueado, aunque no esperaba que escribiera. Solo ponía, ¿podemos hablar algún día? Lo leí 3 veces y no respondí. No porque estuviera enfadado, sino porque no tenía nada más que decir. La conversación ya había terminado cuando decidió mentirme durante meses. No tenía sentido reabrir algo que estaba cerrado. Dejé el móvil sobre la mesa y salí a caminar. Esa noche no pensé en ella, ni en lo que me había hecho, ni en lo que podía haber sido distinto. Pensé en mí, en lo que iba a hacer a partir de ahora, en cómo iba a reconstruir mi vida con lo que quedaba. Con el paso de las semanas, empecé a poner en marcha cambios más concretos. Me apunté al gimnasio, no para cambiar mi cuerpo, sino para ocupar el tiempo. Salí a cenar con compañeros de trabajo, no porque buscara conocer a nadie, sino porque me vino bien hablar de otras cosas. Me reencontré con un amigo de la universidad que no veía desde hacía años, y nos juntamos a ver partidos como antes, sin tener que dar explicaciones a nadie sobre por qué volvía tarde. Empecé a notar que la rabia que había tenido al principio ya no estaba. Tampoco la decepción. Solo quedaba una sensación de haber hecho lo correcto, y eso fue lo que me mantuvo firme cada vez que me entraban dudas. El día que llegó la notificación oficial del divorcio, la firmé sin leerla completa. Ya sabía lo que decía. Ya no me importaba que se quedaba ella y que quedaba yo. Habíamos llegado al final. Legal y emocionalmente. Esa noche, me compré una cerveza y me la tomé en el balcón, sin celebración ni nostalgia. Solo con la tranquilidad de saber que ya no iba a tener que lidiar con alguien que me miraba y me mentía con naturalidad. No volví a pensar en vengarme, ni en buscar revancha. Ella iba a seguir con su vida como le diera la gana, y yo con la mía. Y eso era todo. Hubo un día, meses después, en que me crucé con ella en la calle. Iba con prisa, mirando el móvil, y me vio tarde. Nos saludamos con un gesto rápido. Ni ella frenó ni yo intenté hablar. Fue un segundo. Nada más. Me sorprendió lo poco que me afectó. Antes habría imaginado ese momento lleno de tensión, de preguntas, de frases incómodas. Pero no hubo nada. Era simplemente una persona más, cruzando la calle, que en otro momento fue importante y ahora ya no. Hoy, cuando me preguntan si volvería a confiar en alguien, digo que sí. No porque sea ingenuo, sino porque no pienso cargar el error de una persona sobre el resto del mundo. No me convertí en alguien frío ni cerrado. Solo aprendí que hay que estar atento, no a los errores, sino a las decisiones. Porque lo que destruye una relación no es un fallo, es elegir todos los días ocultar cosas, crear versiones, dejar que la mentira se convierta en la normalidad. No tengo planes grandiosos, no estoy buscando cerrar esta etapa con una transformación radical. Estoy trabajando, viviendo tranquilo, y con la certeza de que sobreviví a una situación que podría haberme hundido si no hubiera reaccionado a tiempo. No necesito que nadie sepa mi historia completa. No necesito venganza, ni justicia divina, ni que ella se arrepienta. Solo necesitaba recuperar el control sobre mi vida. Y ya lo hice.